Buenos días. Ante todo, muchas felicidades a Escola de Vila por su 45 aniversario. Soy Teresa Colomé y me he sentido siempre muy cerca de las iniciativas de Escola de Vila, porque creo que he ido siempre en la misma línea o todos juntos hemos ido en la misma línea y, por lo tanto, esta es una oportunidad que quiero agradecer de volver a sentirnos comunidad con todo su entorno. Me indicaron que hablara sobre las diferencias que ha habido, los cambios que puede haber habido desde lo que dije en su celebración del 30 aniversario, en un artículo que publicaron en su libro de celebración, y la actualidad, y después que os recomendara alguna publicación que pueda encontrarse fácilmente en Brasil. Bueno, viendo el artículo que escribí hace 15 años, debo decir que mm, no ha cambiado, porque yo hablaba de algo muy previo, hablaba de que la literatura está siempre ahí cuando vemos a los niños y niñas ya muy pequeños, porque es algo que está inscrito en nuestros genes. Nuestro interés por el lenguaje, por el uso artístico de la palabra, ese juego con la palabra, nuestro interés por la ficción narrativa, todo eso ya está en los niños pequeños porque va como en nuestro programa humano. Entonces yo hablaba de ese inicio y de qué hace la literatura en nuestra mente, cómo nos ofrece herramientas que facilitan nuestra apropiación, nuestra interpretación y nuestro goce del mundo a través, pues, de la entrada en el imaginario, de compartir con nuestra cultura unos mitos, unos símbolos, unos referentes, de aprender cómo se construyen las narraciones, qué expectativas tienen, qué significa vulnerar esas expectativas, cómo funcionan los personajes. Y también, en tercer lugar, cómo nos ayuda a socializar, cómo la literatura, igual que el juego, se sitúa en esa especie de tercera área entre nuestro interior y la realidad del mundo exterior, donde nosotros aprendemos lo que significa, lo que se considera extravagante, correcto, bonito, donde podemos arriesgarnos desde la seguridad, donde podemos situarnos en la perspectiva del otro, donde podemos empatizar, etcétera, ¿no? Entonces yo hablaba de eso en el artículo y como es algo muy inicial, muy de la raíz de la literatura y de nuestros niños, en los que siempre estamos pensando en este entorno, ¿no? Cómo ayudar a los niños a hacer estas cosas, pues eso no ha cambiado. Entonces, lo que creo que ha cambiado mucho y en lo que estamos con mucho debate actualmente es en el rápido desarrollo del entorno digital que ha habido. Entonces nos encontramos con la lectura digital o con la ficción multimodal, eso que significa que el texto se alía con la imagen, pero no solo con la imagen, que eso ya estaba, sino con el movimiento, con el sonido, etcétera. Y nuestros niños están muy predispuestos a esa lectura digital, a esa lectura de las pantallas. Eso se ha desarrollado con enorme rapidez en estos últimos 15 años. Presenta ventajas, por ejemplo, a mí me gusta mucho el que devuelve una oralidad a la poesía, que siempre era como muy leída, aparte de las primeras edades, y ahora en cambio podemos gozar de una poesía oralizada, o sea, que alguien recita para nosotros en cualquier lugar. Esa es una ventaja o asociada incluso a expresiones artísticas. Y también tiene sus desventajas. Como cualquier cosa como cualquier novedad, lo primero que uno hace es ver las desventajas, porque le descoloca respecto a sus seguridades, ¿no? Entonces estamos ahora justo viendo, constatando realmente los problemas que ese rápido desarrollo del entorno digital nos ha causado. Por ejemplo, el hecho de que está disminuyendo, se constata una cierta disminución de los índices de comprensión lectora, una cierta bajada de los índices de las posibilidades de atención o de concentración en textos largos,
y la lectura de textos largos es imprescindible para que asentemos nuestro discurso, nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de interpretación. Este es un tipo de problemas, la pérdida de capacidad de concentración o de atención, y otro también muy destacado es la necesidad de mediación en estas nuevas formas artísticas del texto acompañado de imagen, sonido, etcétera. Nosotros hemos comprobado en la escuela, en trabajos de investigación, que realmente se necesita también mediación escolar para no quedar absorto en eso, sino para tener capacidad de interpretar ese tipo de nuevo de discurso. Bien, entonces lo que creo que ha cambiado sobre todo en estos años son estos nuevos retos del entorno digital y que apelan a que la escuela tenga que repensar sus discursos en ese entorno. Entonces, la escuela no puede pensarlo como un catálogo de formas, cada cosa nueva que sale, una cosa más para la escuela, porque como decía en el artículo, tenemos más o menos poco más de 10 años y como mucho 500 obras y unas situaciones de lectura autónoma, compartida y guiada para organizar todo este aprendizaje escolar. Entonces, poco más de 10 años, como mucho 500 obras y 3 o 4 tipos de situaciones a organizar, no nos permiten ir sumando cosas a la escuela. Tenemos que reorganizar lo que hacíamos. La solución de este nuevo reto, así a grandes rasgos, pasa por colocar la interpretación en el centro, en poner el foco en las capacidades interpretativas y en las habilidades y conocimientos que permiten la interpretación. Eso que permite qué actividades, qué progresos en concentración, en atención, en compartir, en debatir, en darse cuenta de las capas de significado, en darse tiempo para el goce y no pasar compulsivamente por las cosas. O sea, definir qué habilidades y conocimientos están implicados en la interpretación y repartir, articular alrededor de estas situaciones de lectura y a través de obras de distintas formas el trabajo escolar. O sea, pensar muy bien en los objetivos y en la articulación de los objetivos. Y ese me parece que es el reto actual de la escuela. Creo que ya lo era anteriormente, porque en la primaria, bueno, en la primaria y en la secundaria también, pero en primaria es una cosa que me había preocupado siempre mucho, porque creo que los objetivos, a partir de que en los años 80 entró en la escuela la idea, bueno, la escuela y en todo socialmente, la idea de que había que literatura significaba acceso al texto, no conocimiento sobre el texto sin leer los textos, ¿no? La escuela primaria se centró mucho y tuvo mucho éxito en familiarizar a los niños con los libros, con los cuentos, en llenar la escuela de libros, en hacer que los niños accedieran a los libros. Pero en cambio siempre me ha parecido que la escuela tenía poco claro qué había que hacer, o sea, con ellos, qué pretendía que los niños aprendieran a través de ese acceso a los libros. Así que propuse a Martina Fittipaldi, que era miembro de Gretel, bueno, es miembro de Gretel, de mi equipo de investigación. Ella venía de Argentina y continúa en Barcelona, trabajando en la Universidad Autónoma. Le propuse hacer una tesis doctoral sobre los objetivos de la escuela primaria. Así que miramos de sistematizar qué tenían que saber los niños y niñas sobre literatura. Y a partir de esa sistematización, mi último libro, que trata en realidad sobre estas cuestiones, es un libro que acaba de salir en Brasil y he visto que en cambio la Escola de Vila ya está haciendo seminarios sobre él, o sea que me han dejado bastante sorprendida por su siempre estar a la última, ¿no? Este libro está, bueno, lo propuse yo a otros miembros de Gretel y entonces a partir de la sistematización hecha por Fittipaldi
hicimos un libro que queríamos muy útil, que queríamos que ayudara mucho a los docentes, a los maestros y maestras de nuestros niños y niñas a saber qué queremos que los niños sepan sobre literatura, sea digital, sea textual o sea de cualquier tipo. Por eso también pusimos narrativas literarias, porque queríamos que fueran cualquier tipo de narrativa. Sí que nos centramos en narrativa, no en poesía o en teatro. Está centrado en narrativa. Entonces dividimos el libro en esos objetivos y estuvo presidido por distintos criterios de actuación en la escritura de este libro. Partíamos, eso era una suerte de una experiencia docente importante de los autores, de nosotros, que teníamos práctica en las aulas y entonces y siempre en la trayectoria mía y de Gretel siempre ha estado muy presente el estar en las aulas. Y entonces quisimos hacer un libro muy práctico, o sea que la información es sintética, está llena de ejemplos, intentamos que fuera lo más clara posible. Una cosa que me parece que es bastante atractiva del libro, no muy frecuente, es que dimos voz a los niños, hay bastantes conversaciones o frases o opiniones recogidas de los niños en las aulas. Al final siempre hay de lo que se ha contado sobre ese objetivo, siempre hay uno, bueno, entonces, ¿qué aprenden los niños haciendo estas cosas o qué aprenden los niños sobre estas cuestiones? Y siempre hay un apartado final que sintetiza lo que van a aprender los niños, porque todo está dirigido a qué queremos que los niños aprendan sobre literatura. Y después hay una serie de actividades que puede hacer el lector, que se pueden hacer también en seminarios o en formación docente o como se quiera, para ayudar a tener claro lo que se ha contado, a experimentarlo. Y muchas de ellas, la mayoría de ellas, pueden ser también trasladadas a las aulas, adaptándolas naturalmente, pero son actividades pensadas también para que puedan ser realizadas con sus adaptaciones pertinentes a las aulas de nuestros niños. Y me parece que estoy contenta de que este haya sido mi último libro porque es un tema que me había preocupado siempre y creo que este libro ayuda a que pensemos eso. Porque si no lo pensamos, si no sabemos a dónde va el camino, es difícil saber si llegamos. Es difícil evaluar si nuestra acción ha sido eficiente, ha sido eficaz, si tendríamos que cambiar algo. Es difícil evaluar si no sabes muy bien a dónde quieres llegar. Entonces creo que el pensar a dónde va nuestro camino nos ayuda. Y este libro quiere ser como una voz más en este diálogo de ayudarnos a que nuestra tarea sea más sencilla, porque creo que en este momento en la escuela las cosas son muy complicadas porque se nos han retirado muchas seguridades, muchas rutinas y entonces cada día es como si se tiene que inventar todo. Entonces creo que el tiempo de organización, de articulación, tener claros objetivos y rutinas y cómo se va a hacer es lo que permite una base sólida, tranquila, que sabemos que funciona, para a partir de ahí innovar, retocar, buscar, pero que da como más tranquilidad, facilita nuestra tarea. Entonces, creo que nuestra comunidad está siempre buscando cómo hacer mejor nuestra tarea y hacer mejor nuestra tarea creo que también es hacerla más relajada, más tranquila, más organizada, más y más eficaz, en definitiva, para que realmente lo que hacemos sea lo máximo, obtengamos el máximo con el mínimo esfuerzo. Que dicho así parece que es un canto a la vagancia, pero no es así. O sea, creo que las cosas tienen que tener su menor esfuerzo y mayor logro, porque así tenemos más fuerza para hacer muchos otros esfuerzos, ¿no? O sea que creo que me gusta presentar este libro
que no tenía pensado hacer y espero que os guste y que en este nuevo entorno digital y sobre esta base de qué hace la literatura con nosotros, pues podamos seguir progresando en ello. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con vosotros nuevamente.